buenas noches, señores. Bienvenidos a esta nuestra primera edición de Ventana Agraria, un nuevo espacio para compartir con ustedes enfocado netamente a la agricultura. Somos la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, un programa que nace desde Arequipa con un sector que nos preocupa muchísimo como universidad y vamos a vincularlo trabajando de la mano con la Sociedad Agrícola de Arequipa, con la SADA. Somos la Universidad de San Martín de Porres, soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova, y llevamos el programa de hoy titulado La agricultura, un sector marginado. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida a esta nueva experiencia con Ventana Agraria. Hola, Eris, ¿cómo estás? La verdad que es un trabajo coordinado con la Sociedad Agrícola de Arequipa y justamente analizando y viendo la problemática agrícola de la región y también del país es que surge esta idea de poder analizar cada uno de los aspectos por los cuales el sector agrario termina siendo pues olvidado, marginado y a la espera realmente de una propuesta efectiva que ayude en la economía de cada uno de los agricultores, de que Perú se convierta en un país en potencia agrícola, que sea un país altamente exportador, ¿no? Y es por eso es que cada viernes vamos a tener un tema distinto y con invitados que están muy ligados al sector agrícola. Por ello es que el día de hoy hemos invitado a reconocidos, ya hemos tenido anteriormente a estos invitados como panelistas, pero ellos trabajan y analizan muy bien el campo de la agricultura, ¿no? Tenemos al presidente de la SADA, asimismo también tenemos al ingeniero Uber Valdivia, ¿no? Quienes van a estar analizando este tema sobre la agricultura, un sector marginado. Así es, y como estamos trabajando la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, con la SADA, la Sociedad Agrícola de Arequipa, vamos a tener esta noche presentando el programa, nuestro primer programa, tanto al director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, el doctor Jaime Mujica, y posteriormente también al director de la SADA, el ingeniero Jesús Díaz. En ese orden, ingeniero Jaime, buenas noches, doctor Jaime. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Lorena. Y buenas noches realmente a todos los hermanos agricultores que creo que estamos generando con el acuerdo de la sociedad agrícola a través de su presidente Jesús Díaz y del doctor Carlos Bustamante, representantes de la SADA, el ingeniero Daniel Lozada, representante del sector ganadero, y generar un espacio. ¿Un espacio para qué? Yo creo que la universidad no puede estar alejada de lo que es su entorno, de lo que es la problemática. El objeto de la universidad no solo es impartir clases, sino realmente a través del conocimiento que genera la universidad, poderlo aplicar a la solución de problemas de su entorno. Nosotros como universidad nos hemos caracterizado por involucrarnos en la problemática de cada uno de los sectores que consideramos fundamentales dentro de la región en la cual está operando la universidad. Y en el caso de Arequipa, pues sencillamente yo creo que Arequipa tiene un denominador común que la ha caracterizado, que es la agricultura. Lamentablemente, en esta última etapa, yo creo que el sector de agricultura se ha ido veniendo cada día más a menos y hemos visto realmente cómo ha sido postergado permanentemente. De agricultura se ha ido viniendo cada día, ¿no? Sino definitivamente creo que necesitamos elevar los niveles de competitividad porque de alguna manera creo que el primer nombre que le han dado a este programa de sector marginado es realmente una realidad. Por esa situación es que hoy en una estrecha coordinación con el ingeniero Jesús Díaz, es el primer programa en el cual tenemos la presencia del ingeniero Uber Valdivia, una persona muy identificada con el agro, y muy comprometida con la problemática del sector, de Daniel Lozada, también igual, otro personaje, un administrador vinculado al sector agrícola, Carlos Bustamante, que esperamos hacer este primer análisis de este primer programa y continuar todos los viernes con un programa que nos permita ir analizando poco a poco nuestra problemática. No con el objeto simplemente de analizarla, sino de tratar de encontrar qué cosa, soluciones a nuestros problemas y encontrar la forma cómo hacernos sentir. Si nosotros vemos lo que ha pasado en la pandemia,
En la pandemia todos los sectores pararon y hay un sector que no tuvo casi ningún apoyo, pero que nunca dejó de funcionar, que fue el sector agrícola. Y creo que esa es una de las cosas que nos ha hecho a nosotros como universidad empezar a tratar su problemática para tratar de encontrar no solo la solución, sino también la representatividad que debíamos tener como agricultores. Entonces dejo con el uso de la palabra al administrador Jesús Díaz, presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa. La Sociedad Agrícola de Arequipa, institución muy representativa de Arequipa, de más de 100 años de vida. Y este esfuerzo conjunto yo creo que va a ser el espacio necesario para poder analizar esta problemática. Jesús, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches a todos los que hoy día nos acompañan. Efectivamente, nosotros saludamos esta inquietud que tiene la universidad o la academia, como hoy suele llamarse, de tratar problemas puntuales como el tema del sector agrario. Y definitivamente creo que tienen que involucrarse y deben involucrarse porque es las nuevas generaciones, es la juventud la encargada de llevar adelante las propuestas y el trabajo que se tenga que hacer en forma conjunta. ¿Qué duda cabe de que el sector agrario atraviesa una problemática muy complicada? Y este nombre que se le da al inicio de estos viernes, llamémoslos viernes de trabajo, no es más oportuno, porque definitivamente si estuviésemos bien, no estaríamos conversando sobre el abandono que tiene el sector agrario. Así es que solo me queda reconocer este esfuerzo que hace la universidad y que hacen todos los que de ahora en adelante van a esbozar propuestas e ideas en un tema que Sociedad Agrícola ha venido trabajando permanentemente. No nos olvidemos de que Sociedad Agrícola de Arequipa lleva más de 10 congresos regionales agrarios identificando una serie de problemas y tratando de esbozar una propuesta. 104 años de vida institucional que no nos hacen más viejos, sino es la única institución que tiene historia. La edad, marquémoslas por la historia que está aportando Sociedad Agrícola de Arequipa, no solo en la región, sino en el país entero. Gracias, ingeniero, por esas palabras de inicio de este primer programa de Ventana Agrícola. Bien, el tema para hoy es la agricultura, un sector marginado. Para ello hemos invitado al ingeniero Uber Valdivia, quien hará uso de la palabra y tendrá un tiempo de 15 minutos para analizar si realmente la agricultura es un sector marginado y por cuántos años, por cuánto tiempo ha sido marginado y cuáles son las propuestas para que nuevamente se reactive el sector agrario en nuestro país. En esta transmisión, en este programa de Ventana Agraria, está permitido los debates y está permitido también, ¿no?, que si de repente no estoy de acuerdo con la idea o el planteamiento de algunos panelistas, ¿no?, se pueda expresar libremente. Lo importante es poder obtener propuestas, sacar conclusiones y más aún tener una respuesta para enfrentar este sector que está tan olvidado. Ingeniero Valdivia, mucho gusto de volver a tenerlo nuevamente con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Lorenita, Eric, creo que con su calidad logran ordenar este webinar. Habida cuenta que también tenemos a Jesús, a Carlos, a Daniel, gente que tiene mucha experiencia. Yo creo que el título de este webinar es acertado. La agricultura, un sector marginado. Es un tiro acertado, pero lamentable, porque un país como el nuestro, de un perfil rural, tenemos que analizar por qué lo marginan a este sector. Lorenita, ¿no tienes la presentación? Lorena, la presente. Sí, lo vamos a ubicar. Hay dos enfoques. Un enfoque sobre la parte de infraestructura o la parte de presupuesto para el sector agrícola
Y la segunda parte de mi charla es un poco la falta de políticas en nuestro país. Hablemos de la parte de presupuesto que acaba de comentar. Fíjese, el Perú, estoy hablando del presupuesto del año 2021. El presupuesto total de la República, 126.000 millones. Agricultura tiene 2.000. Es decir, 1.7% del presupuesto de la República va a sector rural, donde sabemos que gran parte de la población se asienta en el área rural y también la pobreza campea cada vez más. E incluso comentamos hace un momento en los entretelones, en el sentido de que hace unos 20, 25 años, el 50% de la población nacional era rural. El día de hoy, el 75% está concentrada en las urbes. O sea, es un éxodo permanente. Y los mejores cuadros, llámese por juventud, que salen del campo, se van a la ciudad. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades, no hay inversión. Yo como padre de familia de Cotahuasi, por ejemplo, sería injusto detener a mi hijo para vincularlo con una actividad deprimida. Apenas está un poco de ahorro, lo pongo en el bus y que se venga acá a la ciudad, a una ciudad con un poco más de confort, pero lógicamente sufriendo porque a veces las oportunidades laborales no son buenas. Eso estamos provocando un éxodo del campo a la urbe. En el caso, para redondear, es el 1.7 de presupuesto de la República dirigido al área rural. En el caso de Arequipa, es similar. Arequipa tiene un presupuesto de 2.034 millones. Solamente 30 millones es para la agricultura. Es decir, 1.5% es dirigida a la agricultura. Habida cuenta que ya son los gobiernos regionales quienes deben estar identificados con la actividad principal, pero creo que somos indolentes. Y lo que digo no únicamente es en Arequipa, tomo como referencia a Arequipa, pero se da a lo largo del territorio. Somos un país rural, pero no le damos el enfoque necesario para lograr que esa actividad sea atractiva. La siguiente. Sí. Fíjese acá, el PIA de este año 2021. El único proyecto principal es de Yanapugio, que empezó con 600 millones. Hablo de presupuesto. En enero lo ajustaron a 293. Hace pocos días lo han reajustado a 193. Y estoy seguro de que para fin de año solamente vamos a invertir de 6 a 8 millones de soles en Yanapugio. Un proyecto tan importante para un valle que lo queremos como Valle de Tambo, 6 a 8 millones. Porque es el tiempo que va a alcanzar para elaborar el expediente técnico. Tenemos que esperar otro tanto de meses para convocar la ejecución de obra. Y fíjese, de toda esta relación, no hay más proyectos en Arequipa. No hay más proyectos en Arequipa. Cuando se supone que tenemos un grupo de parlamentarios representados en el Congreso y al final son ellos que aprueban el presupuesto. ¿Dónde están? Ahora que estamos en este clima electoral, una reflexión, no únicamente para el futuro gobernante, sino una reflexión para los congresistas. Apoyen, gritan, exijan que el campo rural, particularmente en Arequipa, tenga un mejor trato. De no existir Yanapugio, nada, ni un centavo para Arequipa. Eso no es justo. Por eso, a veces con un poco de rabia, de furia, decimos el sector marginado, olvidado, particularmente en la región Arequipa. Si no, levantamos la cabeza. ¿Qué proyecto se ha hecho en los últimos 30, 40 años en Arequipa de magnitud? Salvo más que Sono. Después, nada de nada. Siga, por favor. Sigamos en los grandes proyectos. Arequipa tiene proyectos ya maduros, es decir, ya tienen expediente técnico o tienen perfil técnico. Iruro, que beneficia a Bella Unión Huacarí, es un proyecto que beneficia a unas 5.000 hectáreas. Paralizado, si bien es cierto de que hubo un problema legal, pero desde que hace 2, 3 años, nadie se ha interesado, o pocos se han interesado, en impulsar este proyecto que por un asunto legal, donde ya hubo una ley inclusive de expropiación, no se impulsa.
Arequipa no únicamente tiene problemas más, que es macro, que es grande. ¿Y qué pasa con este sector de Bella Unión Guacarí? Ancascocha es otra represa que va a beneficiar Yauca, Jaquí, Mochica. Ese Ancacocha arrancó muy bien gracias a la presión de Arequipa. Lamentablemente se ha quedado un 10% de avance porque Contraloría detectó algunas irregularidades. Nadie se interesa por impulsar a que se solucione el tema legal o se haga un corte. Ahí está olvidándose hace más de 2 años. Yanapugio. Ya conocemos la historia de Paltuturi, que ya es una historia bastante larga. Yanapugio es un proyecto que va a beneficiar parte de Moquegua y el Valle de Tambo. Hablamos de 600 millones de soles. Se convocó un proceso del perfil técnico, se aprobó y hubo un lío entre la OCE y el PCI acerca de las características de la convocatoria, si era suma alzada o costos unitarios. Total, nadie le interesa y ahí sigue la lentitud propia de los capitalinos. Aquí son los gobiernos regionales, el gobierno regional de Arequipa, las juntas de usuarios del Valle de Tambo, las organizaciones agrarias, que deben presionar para lograr que UNESA realidad Yanapugio. Río Arma, igual. Lógicamente que el Río Arma es un proyecto, data de hace mucho tiempo, pero se ha estructurado de tal forma que se ha reducido a 6.000 hectáreas. Ya es otro tema, pero queda en el tintero la necesidad de impulsar el Yanapugio. Siga. Yo tengo una visión de repente muy dura. La única forma de lograr impulsar el agro no únicamente son inversiones, que son importantes. Yo creo más que todo en una reconversión agrícola, un acompañamiento del Estado para que el agricultor tenga información. Pase información, por ejemplo, en qué tipo de cultivos, tecnología, financiamiento, mercados competitivos, valor agregado. Esa información requiere el agricultor. No tiene esa información porque es un estadio indiferente. No hay un acompañamiento, a pesar que el artículo 88 de la Constitución habla que el sector priorizado en el país es la agricultura. Nada de nada. Fíjese acá cómo nos hemos quedado en lo que es reconversión agrícola. En el primer cuadro, área cosechada en la campaña 2019-2020. La alfalfa es la que tiene mayor cantidad de área. Cuando sabemos que la alfalfa es un producto que sostiene la ganadería, y la ganadería es un sector donde no se recompensa el esfuerzo del agricultor para lograr producir leche y pueda llegar con éxito a los mercados. Uno, los costos altos de los insumos, y otra, restricciones fuertes por parte del acopiador de leche que maltrata al agricultor con un costo bastante bajo, porque a las empresas lecheras les conviene traer leche en polvo o grasa del extranjero y no copiar al agricultor. Eso fue falta de políticas. Si vemos alfalfa y maíz chala, casi más de 50.000 hectáreas fortaleciendo o robusteciendo la ganadería. Teniendo tantas bondades en el desierto, en las irrigaciones, no hacemos esta reconversión agrícola. Tímidamente, en la parte de abajo tenemos vid, un poco de palto, nada más. Cuando vemos que en el norte la historia es diferente, donde los productos de exportación tienen mayor acogida. Lógicamente que la historia es diferente en el caso del norte, porque es la empresa privada y bien que la han invertido y logran este tipo de ingresos para el país y exportaciones. Acá en Arequipa, los módulos, las parcelas son de menor tamaño. Y aquí viene lo que conversaba con Carlos, en el sentido la necesidad de fortalecer la asociatividad. Cuando un agricultor es 5 hectáreas, pero bien organizado, esas 5 se convierten en 100, 500 o 1000. Pero sin organización, bien complicado que logramos mayor competitividad. Y a la derecha tenemos, bueno, en la provincia de Arequipa, igual la misma tendencia, con la diferencia aquí, tenemos acá tuna cochinilla, particularmente en La Joya, que llega casi a 5.000 hectáreas de cochinilla. Pero es algo que, como dicen en términos muy toscos, es porque la Virgen se apareció.
¿O acaso hubo un esfuerzo por parte del Estado buscar un cultivo alternativo que dé rentabilidad? No. Se apareció la Virgen y ahí tenemos. No ha habido ese esfuerzo. Y así como está, bien complicado, ¿no? Entonces, igual sigue la misma tendencia. Los productos de exportación de alta demanda en el mercado mundial, como la palta, la vid y el arándano, ausentes en la célula de cultivo en la región Arequipa. Siga. Sigue la ordenita. Bueno, aquí siempre un cuadro que siempre lo repito. ¿Cuál es el rendimiento actual, la prioridad actual y a cuánto podríamos llegar? En el caso de la alfalfa, bien manejado un cultivo de alfalfa debe llegar a 110 toneladas por hectárea. El promedio es 68. O sea, hay una gran brecha tecnológica que hay que trabajarla. En maíz chala, igual. Tenemos producciones promedio de 55.000. Cuando bien manejado podemos llegar a 120 toneladas. Esa es la brecha. ¿Por qué? Falta de información, semilla garantizada, buen aporte, buena fertilización, cosecha en momento oportuno, ausente. Y así tenemos las brechas. Lógicamente, brechas, por ejemplo, en el caso de la cebolla es muy reducida porque el agricultor arequipeño tiene una gran fortaleza técnica para producir cebolla o el ajo, ¿no? Pero otros productos nos estamos quedando, nos estamos quedando. Siga, por favor. En Camaná y Caylloma, donde está incluido Majes, sigue predominando la alfalfa, a pesar que hay un esfuerzo de los agricultores para palta, para la granada, para la vid, pero aún así tenemos una enorme cantidad de alfalfa. Por eso la pobreza va a seguir campeando en el campo, porque no hay pues, un fortalecimiento de organizaciones que permitan esta reconversión agrícola. A la derecha, en el caso de Camaná, y es evidente que es una provincia marcada por la producción de frijol, casi más de la mitad, perdón, es de arroz, y con buena productividad, es muy cierto para los amigos de Camaná. Siga. No voy a entrar en todos en detalle, pero un poco graficar en el caso de Carabelí, lo que comentamos hace un poco Iruro en Cascocha. Casi el 25% de aceituna que se produce en el país está en Bella Unión, Acarí y Yauca. Casi el 25%. Pero vean los agricultores cómo lloran, cómo sufren en época de estiaje porque no tienen un sistema regulado. ¿Dónde está el Estado? ¿Por qué no impulsamos el enorme potencial que tiene la aceituna? Una fuerte demanda marcada en Brasil y muchos lugares del mundo, abandonada. Y la pobreza sigue en la zona de Carabelí. Vi la enorme cantidad de olivo con respecto a otras actividades. Siga. Islay, particularmente Valle de Tambo. Valle de Tambo, marcadamente por arroz. Y luego alfalfa. Los otros productos, como voy a repetir, no te dan un buen margen de rentabilidad, cuando la vocación del valle posiblemente sea otra, tenga productos de mayor atractivo. Pero ¿quién va con la propuesta? Huérfano el agricultor de información. Siga, por favor. Aquí, la productividad. Me tengo un poco en cómo en líneas rojas está la máxima producción. Y en línea azul, el promedio actual, casi la mitad. En el caso de Maichala, casi la mitad producimos. Pero aquí me detengo un poco en el ajo. Le digo por qué el ajo, porque es un producto que da un buen margen de utilidad. Se está colocando en Brasil y muy bien, lo que siguen apoyando en la parte del ajo. El promedio de producción en el Valle de Tambo es 13.000 kilos, 3.871 kilos. Mientras que acá en Arequipa estamos en los 22, casi el doble. ¿Qué es lo que pasa? Lo más probable que el material genético o la semilla no es la más adecuada. Y si hay limitaciones por el boro y arsénico, buscar cultivos alternativos. O en caso contrario, el caso de ajo, darle valor agregado. Pero hay una ausencia. Levantamos el dedo y echamos la culpa al agricultor. ¿Dónde está papá Estado? Y no, cuando hablo de Estado, no únicamente me refiero al gobierno central o al Minagri, también me refiero al gobierno regional,
a los municipios. Recordemos que en la ley de municipalidades, los municipios están en la obligación de apoyar la actividad más preponderante en su entorno. Y acá todos los municipios tienen una marcada tendencia al área rural, pero no hay una proporción en inversiones en esa área. Siga. Aquí una referente nomás. Alguien puede decir, no, pero en la zona de Valle Tambo hay problema de borro y arsénico. Pero aquí tomé como referencia una tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid, donde habla ciertos cultivos, la tolerancia al boro. En el ítem C, cultivos tolerantes: espárrago, arándano, algodón, pepino, gladiolo, sésamo, tulipán, remolacha, pasto, menta y centeno. Alpezarro y arándano. ¿Por qué no se hace el esfuerzo de los centros de investigación para verificar, comprobar o transferir tecnología para este tipo de cultivos? Incluso los que están semitolerantes: cebada, alfalfa, repollo, lechuga, cebolla, patata, calabaza, espinaca, olivo, interesante, rosal, tomate. Hay trabajo de investigación. Alguien va a una propuesta al agricultor, decirle, deja el arroz o cualquier otro producto, o deja la alfalfa, dedícate al olivo. Esa es la ausencia del Estado, y es un motivo de esta charla, sector olvidado. Siga. Aquí, hace 10 años, se dio una ley, la ley de la diversificación productiva. Pero eso saluda a la bandera, donde se consagra la necesidad que, de acuerdo a la vocación climática territorial, se debe introducir cultivos y que tenga mercado. Nadie hace nada. 10 años, cambia de nombre al ministerio o genera un viceministerio, una gran estructura burocrática. Nadie hace nada por la reconversión productiva. Es muy cierto, vuelvo a repetir, en el norte las empresas privadas han puesto el empuje de tecnología, mercados, inversión, y los demás. Ahora, en el norte, la exportación en el país involucra unas 200.000 hectáreas. En el Perú somos 3 millones de hectáreas. No estamos siendo beneficiados por mercados que dan buen margen de rentabilidad. Entonces, la inversión productiva creo que es una de las alternativas que no requiere mucha inversión. Requiere únicamente ir con mensajes y, lógicamente, palanquear la parte de financiamiento. Pero nadie va con una propuesta. En el último párrafo, el agricultor requiere un acompañamiento para que le indique que ya estamos en un mundo globalizado y necesita información de cultivos, tecnología y financiamiento. Ausencia. Siga, por favor. Ya estamos contra el tiempo. Yo sigo con el prurito de la extensión agrícola. La extensión agrícola es el acompañamiento del agricultor, pero no únicamente para lograr mejor producción, que es el concepto de la extensión de hace 2 o 3 décadas. La extensión agrícola al día de hoy involucra a la familia, involucra a la organización, involucra a todos los sectores que tienen que estar vinculados a lograr mejor rentabilidad, productividad y competitividad. Siga. Lo de siempre. ¿Qué dice Paul Anlaki? Si en el agro latinoamericano, pues el peruano, tenemos tan extraordinarias potencialidades para producir riquezas, ¿por qué tenemos tantos agricultores tan pobres, habiendo tanta riqueza en el campo? ¿Y por qué ellos mismos no logran superar? La respuesta es porque nadie les enseñó qué deben hacer para generar más riqueza en sus familiares. Nadie le puede decir, oye, estas vaquitas que vayan a otro lugar, métele pues media hectárea de palta, 1 hectárea de palta. Si es mucho mejor, y si hay un palanqueo financiero, la cosa cambiaría. Las bondades que tiene el desierto para palta son excelentes. Igual a valles interandinos, tienen excelente la palta, la vid, granada, lúguma, chirimoya. Nadie hace nada. Y la arándano, que también es una muy buena alternativa. Siga, por favor. Siga. Bueno, una visión de cadena productiva o una visión integral. Si no amarras todos estos factores,
De poco o nada sirve el esfuerzo de hacer una represa, un canal o una bocatoma. De nada sirve si no tiene esa integración. Valletamo, Yanapugio, van a invertir 600 millones de soles. Vas a tener una hermosa represa. Y el agricultor, la mismo alfalfita, misma papita, la mismo arroz. No. Tiene que tomar en cuenta, primero, innovación tecnológica, cómo cultivo, mercado, a quién le vendo, gestión empresarial, cómo fortalezco a las organizaciones agrarias, servicio de extensión agrícola, productores organizados. ¿Es una cadena productiva o es un enfoque integral que requiere el agricultor? No necesariamente colocar grandes inversiones, sino acompañamiento del agricultor. Siga. Aquí he puesto porque ayer leí una ley, la ley 31168, tiene por objeto fortalecer el empoderamiento, la igualdad de oportunidades y desarrollo integral de las mujeres rurales indígenas, potenciando su autonomía económica, cultural, social mediante la capacitación. Disculpen, yo sé la importancia y el rol de la mujer en toda actividad y particularmente en el campo. Es la que se faja por los hijos y logra que haya mejor bienestar en el campo. ¿Usted cree que con una ley vamos a corregir todo eso? No seamos ilusos, pero no toda la población, sino los ilusos que son nuestros gobernantes, que quieren con una ley ya vamos a empoderar a la mujer. Es una gran ilusión. Para terminar, siga por favor. Otro mal manejo, una presencia del Estado muy limitada. ¿Qué pasa en zona de irrigación? Un concepto de hace 100 años. Riegos equivocados en la parte alta, problemas en la parte baja. Los riegos exagerados en San Camilo, La Joya, Lacano, problemas en el Valle de Vítor. Riegos equivocados en Pampa de Márquez, problemas en el Valle de Siguas. ¿Alguien corrige eso? Y no únicamente quiero echar la culpa a cada agricultor, sino manejar agua en el desierto es muy complicado. Tiene que ser un artista. ¿Por qué? Porque son suelos que tienen alta pedregosidad y alta infiltración. Es muy difícil que tú concentres el agua en el sistema radicular. Siempre se infiltra. Por eso viene la tecnificación del riego. Para eso vienen las enseñanzas, cómo manejar el agua al desierto. No es lo mismo que manejar en un valle, en el Valle de Chile, por ejemplo. Muy diferente manejar en el desierto y creo que requiere un acompañamiento, no únicamente hacer leña los agricultores, que tienen parte de culpa, pero creo que también hay que enseñarles cómo manejar el agua en el desierto. Por eso la aparición de huacachinas, como lo decimos acá. Siga. Creo que aquí terminamos. Bueno, una vista el día de ayer, este Valle de Vítor, el Lacano. ¿Cuántas huacachinas hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 huacachinas. 13 huacachinas. Algunas filtraciones ya han aparecido en el Valle de Vítor, trayendo gravísimos problemas. Se nos viene en la noche. Si no corregimos los ríos en La Joya, San Camilo, San Isidro, Lacano, creo que se nos viene la noche. Es necesario poner correctivos. Igual sucede con la Pampa de Majes. Prácticamente hemos desaparecido parte del Valle de Sicuas en la parte baja y con problemas en Quilca. Creo que son temas donde evidencia que el agricultor no tiene apoyo en tecnología, financiamiento y muchos etcéteras. Bueno, amigos, hasta aquí nomás y agradezco por el tiempo que me han dado para esta exposición. Muchas gracias, ingeniero Uber Valdivia, por su presentación. Estamos en Ventana Agraria, estrenando un nuevo programa el día de hoy. Este es un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, y la SAA, la Sociedad Agrícola de Arequipa. Estamos tratando el tema, la agricultura, un sector marginado. A las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas, página de Facebook, canal de YouTube, compartan la transmisión. Vamos a continuar. Y ahora le voy a dar el tiempo al ingeniero Jesús Díaz, presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa. Ingeniero Jesús, un gusto tenerlo nuevamente aquí y en un programa especial, sobre todo el día de hoy. Muchas gracias y siempre es grato estar en el inicio de un nuevo proyecto. Bueno, los datos que menciona Uber son preocupantes y hablan por sí solos. 1.7%
del presupuesto a nivel nacional para el sector agrícola y 1.5% del presupuesto del gobierno regional. Son datos y los números no se pueden rebatir. En ese contexto, realmente hay un sector totalmente olvidado. Pero creo que debemos diferenciar la agricultura de la costa norte, la agricultura de la costa central, que es una agricultura netamente de agroexportación, donde lo único que necesitaron, y el Estado le dio, es un marco jurídico que les permita poder alcanzar los niveles de exportación a los que llegaron. La Ley de Promoción Agraria se encargó de poder tener ese marco jurídico y pudieron ellos hacer una agricultura muy importante y ir de 600 a 700 millones de dólares a cerca de 8.000 millones de dólares. Y eso está muy bien. Y nosotros saludamos que exista ese interés de parte del Estado para poder crear estas herramientas con las cuales los agricultores puedan, o los empresarios puedan llevar sus productos a todos los rincones del mundo. Pero otra es la realidad en este caso, de la región Arequipa y de las regiones donde prevalece el minifundio. El minifundio conlleva a una serie de factores en contra que no nos permiten, por ejemplo, el tema de la reconversión que con tanta claridad mencionaba Uber. No nos permiten porque áreas pequeñas, convertirlas en zonas de exportación es más complicado. Es más complicado, pero no es totalmente imposible. Tenemos que llegar, pero para eso sí necesitamos que el Estado se involucre en una problemática en la cual ha estado ajeno en los últimos años. Definitivamente el Estado, a través de los últimos gobiernos y de las últimas décadas, renunció a apoyar al sector de los pequeños y medianos agricultores, a pesar de que su predicamento siempre fue que era su sector prioritario, pero no, nosotros sabemos de que no ha sido así. Y la mejor prueba de ello es de que ningún gobierno que nosotros recordemos ha tenido un plan de mediano o largo plazo, bueno, si no lo tuvo de mediano, peor de largo plazo, para implementar una política agraria. No han existido políticas definidas de los gobernantes. Es por ello de que el tema de agricultura se manejó así, se manejó políticamente, desordenadamente, sin norte, sin ninguna meta. Hemos tenido ministros de Agricultura que se cambiaban cada 6 meses y es imposible que bajo ese esquema un ministro pueda implementar una política de desarrollo agrario. Nosotros siempre reclamamos de que un ministro debía de durar los 5 años que dure el presidente, por lo menos en nuestro sector, ¿no? Para que no les permita hacer lo que hacen los ministros de Agricultura, eran nombrados y como que se agazapaban en el cargo para que nadie se dé cuenta y para que ninguna organización los toque y poder durar algunos meses más. Así no se hace desarrollo agrario, así no se implementa políticas sectoriales. Y tuvimos, por ejemplo, órganos o instancias técnicas como la Autoridad Nacional del Agua, que se manejaron así, políticamente, no se manejaron como una
instancia totalmente técnica y el agua requiere un manejo totalmente diferente. En ese contexto, nosotros también debemos asumir la parte de culpa que nos corresponde. O sea, si el agro está no bien, si el agro tiene serias falencias, es porque también los agricultores con organizaciones muy débiles lo permitimos así. Y la única organización fuerte que tenemos, pero que se forma por la recaudación de la tarifa del agua, que son las juntas de usuarios, nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. Y tenemos que decirlo claramente. Yo puedo criticar a las juntas porque sí pertenezco a dos, a la de La Joya y la del Valle de Vítor, y puedo, con conocimiento de causa, decir de que ninguna de las juntas estuvo a la altura de las circunstancias. Y no nos olvidemos de que hace 2 años, 2 o 3 años, las juntas en una alianza con Conveagro llamaron, las juntas divididas, porque ahora ya hay 2 juntas nacionales, llamaron a un paro nacional, donde el primer punto que piden realmente no era una verdad, porque era que cese el acoso administrativo de lana a las juntas de usuarios. Eso no era correcto. Y los 10 puntos que elaboraron y estructuraron eran temas coyunturales que nada tenían que hacer en el desarrollo del sector. Pero el Ministerio de Agricultura, para evitarse problemas, trata de solucionar problemas coyunturales que nada tienen que hacer. Y ese es nuestro gran problema. Nuestro gran problema es que el Estado se acostumbró a trabajar dando soluciones coyunturales. Cuando el año pasado destina 100 y tantos millones de soles para el escarbo de canales, ¿en qué parte del planeta se puede hacer desarrollo agrario haciendo escarbo de sequías? Y lo anunciaron como un gran logro de lo que ya era en ese entonces el Minagri, que reemplazó a nuestro Minag de toda una vida y que ahora le duró poco tiempo porque ahora ya es el Minagri y mañana no sé qué otro nombre tendrán. Entonces estamos ante un Estado que no tiene norte en el sector agricultura, que aplica soluciones coyunturales, que no replantea las cosas. Uber mencionó de que en el tema, por ejemplo, de la región Arequipa, donde el sistema de propiedad de la tierra es alrededor de 2 hectáreas, se necesita fortalecer con una asociatividad importante. Pero el Ministerio de Agricultura, vía su Dirección de Promoción Agraria, a lo largo de décadas se equivocó en plantear el modelo de asociatividad. Rectificó este Ministerio de Agricultura este modelo equivocado, jamás lo rectificó. Y sigue implementándolo sabiendo de que esto nunca dio resultado. Y nosotros, desde Sociedad Agrícola, nosotros planteamos un modelo diferente y nosotros decimos que la asociatividad es viable, pero no bajo el concepto que promovió el Ministerio de Agricultura vía su Dirección de Promoción Agraria. Nosotros creemos que la asociatividad tiene otras formas de hacerla fuerte y de hacerla de hacerla viable. Nosotros mencionamos que las plataformas de servicio para que las instituciones de motu propio puedan organizarse vía un beneficio que en este caso el Estado tiene que promover, harían más fáciles que el sistema que ideó Agricultura, un sistema vertical que nunca funcionó. Esta es una tarea en la cual Sociedad Agrícola tiene una propuesta diferente, tiene una propuesta viable y tiene una propuesta que ya se ha aprobado. El packing de La Joya nace bajo esa propuesta.
el proyecto de fortalecimiento del sector alpaquero nace bajo una propuesta y un esquema totalmente diferente. Y acá, como tema recurrente, venimos y nos preguntamos, ¿cómo hacemos reconversión agrícola cuando los agricultores no tienen más de 2, 3, 4 hectáreas? Hay propuestas, pero el Estado debe correr con la parte que le corresponde. La investigación que mencionó reiteradamente Uber tiene que hacerse. Las empresas del norte no necesitan que se les haga investigación, ellos tienen sus paquetes totalmente definidos, pero nosotros sí. Y nosotros acá reclamamos, por ejemplo, que instituciones como el INIA cumplan el rol para lo cual fueron creados. No le estamos pidiendo nada nuevo, ni estamos pidiendo nada extraño al INIA. Entonces, hay que trabajar en el fortalecimiento de las instituciones del Estado, que tienen que trabajar, por ejemplo, en el tema de planificación, en el tema de mercados, en coordinación con las organizaciones del sector para elaborar una agenda agraria, pero una agenda agraria propia de nuestro sector, propia de los agricultores. Estamos acostumbrados a que la agenda agraria la elabore el Ministerio de la Gerencia de Agricultura con las OPDs del Minagri. Y hacen su agenda agraria sin la participación de los agricultores. Por eso es que no tiene validez en el tiempo, porque si no convocas a los verdaderos protagonistas, entonces no has avanzado absolutamente nada. Definitivamente queda mucho trabajo por realizar. Hay un olvido del sector y el problema es de que si nosotros sumamos ese bajo presupuesto que tenemos a un desconocimiento de muchos de los burócratas que hoy dirigen los destinos de nuestras instituciones, entonces nos damos cuenta que ese 1.7 se evapora en el tiempo y ese 1.5 tampoco quedó en nada. No solo es el tema de presupuesto, es el tema de poner a las personas que realmente saben del sector. Y no quiero mencionar el tema de la meritocracia porque es un término totalmente devaluado, que los burócratas lo han devaluado totalmente, y lo único que pedimos es de que se haga políticas de mediano plazo, no de largo plazo, porque eso no podemos hacerlas de mediano, no vamos a hacerlas de largo, y que en el Estado estén las personas idóneas y que conozcan el sector. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Jesús Díaz. Vamos a continuar con nuestra transmisión de Ventana Agraria, la agricultura, un sector marginado. Y bien, ahora vamos a tener la participación de Carlos Bustamante Barreda, él es secretario de Sociedad Agrícola de Arequipa, y para el análisis correspondiente también quiero alcanzarle la siguiente interrogante. ¿Desde cuándo cree usted que la agricultura se ha convertido en un sector olvidado y marginado? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches y agradecido con la universidad por permitirnos tener estos foros de debate y de diálogo, ¿no? Que fortalecen el sector y fortalecen además la participación de diversas personas que tienen conocimiento y saben llegar a soluciones que podrían dar una mayor productividad, una mayor rentabilidad al sector agrícola. Yo creo que la respuesta a la pregunta sería lo que ya nos han dicho tanto Uber como Jesús, que el gobierno nunca ha tenido una política agraria definida, ¿no? Estamos viendo desde la época de la reforma agraria hasta hoy, la agricultura ha sido pues un traspiés tras otro, en el cual no ha habido un norte, no tenemos políticas agrarias a largo plazo, ni siquiera a mediano ni a corto, ¿no? Simplemente los gobiernos actúan en base a lo que se da en el momento. Para el Estado es cómodo tener una agricultura donde los productos
son bajos en precio, el pueblo está tranquilo. Entonces, lo que necesitamos nosotros es, como ya lo ha establecido tanto Jesús como ingeniero Uber, es una política agraria definida, pero del Estado. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que orientar un poco este ciclo de charlas para tratar de establecer qué le podemos plantear al Estado, qué es lo que vamos a pedir en un sentido que beneficie a todo el sector, ¿no? El Perú está considerado en uno de los países de mayor diversidad biológica. Sin embargo, vemos, como lo he demostrado en los cuadros, que los productos que se están utilizando son muy pocos. Tenemos una alta incidencia en lo que es forrajes, producto netamente utilizado para lo que es la ganadería. Sabemos que hoy día la ganadería pues está con serios problemas en cuanto al precio de la leche. Sabemos que sus costos de producción en el lapso de 20 años se ha mantenido el precio, pero los costos de producción se han incrementado en un 30, 40 y hasta un porcentaje mayor. Entonces yo creo que lo que tenemos que empezar es saber qué podemos plantear y qué soluciones podemos ver, ¿no? En este caso creo que hay que analizar un poco las brechas que existen en el sector agropecuario. En todo caso, yo considero que una brecha importante es en la infraestructura de riego. Todo lo que son las irrigaciones, los cultivos de costa, en grandes extensiones, tienen pues ya un sistema de riego definido, pero en zonas altoandinas no, dependen más de la lluvia. Entonces, tenemos en el mismo Arequipa, tenemos deficiencia, se ha declarado el sector ya en un tema en estrés hídrico, porque si no tuviéramos las 6, 7 represas que hay hoy día, pues no se podría hacer la agricultura que hay en Arequipa. Entonces, tenemos los sistemas, tenemos los métodos para poder implementar en Arequipa una mayor red de repente de mini represas, de reservorios que permitan una mejor agricultura. Tenemos sectores cercanos, ¿no? Como por ejemplo Chihuahua. Es una zona que puede ser de alta producción, no solamente en productos para llevar, puede ser declararse una zona semillera, pero tiene déficit de agua. Y son sectores donde están muy cerca a ojos de agua que podrían colectarse a través de reservorios y serviría para la agricultura y dar un mayor beneficio a todos, ¿no? Ahora, dentro de ese beneficio de la infraestructura de riego, al mejorarla, tendrían acceso a lo que es el riego tecnificado, que mejoraría la competitividad, mejoraría la productividad y obviamente se tendría un mejor uso y más racional de lo que es el agua para preservar los cultivos, para preservar las áreas y evitar que se dé lo que está pasando ahora en la zona de La Joya y Vítor, ¿no? Con estas huacachinas que se están dando. En el Perú se ha establecido ya que hay una brecha en cuanto a lo que es la infraestructura de riego, y el 64% de la superficie agrícola del país carece de esta infraestructura, y esa es una brecha que sí es competencia directamente del Estado. Otra brecha que está manifestándose en lo que estamos conversando son los servicios de información y conocimiento agropecuario. El agricultor realiza los cultivos o realiza sus innovaciones porque él lo ha visto o lo ha conocido o ha visto alguna información, pero no tenemos un ministerio que pueda dar esa información. No tenemos un ministerio que nos pueda decir qué es lo que se está requiriendo en el mercado internacional y a veces en el mercado interno, ¿no? Tenemos lo que puede ser la agroexportación, pero también tenemos el consumo interno y a veces tenemos pues que un kilo de cebolla no siquiera da para el costo de producción. Entonces, toda esa información sí sería interesante que se haga a través del Estado. Obviamente que no puede ser todo, pero sí es una gran parte y sería importante además que el ministerio oriente a los agricultores. Hoy en día tiene varios programas de desarrollo, varios programas de información, pero que no llegan a todos, ¿no? Están sectorizados. Entonces, sería interesante que sea un poco más de difusión a esto, que se le dé al agricultor herramientas para que tome conocimiento de qué es lo mejor que puede sembrar y de alguna manera ir haciendo lo que se podría llamar la reconversión agrícola para mejorar, para que cada vez sea más rentable. Se está produciendo, y es un hecho real, que cada vez el minifundio es más presente en el Perú. Y también tiene que ver el hecho de que al no tener productividad, al no tener rentabilidad la agricultura, entonces hay migración. Y eso está perjudicando al mercado, está perjudicando al país. Entonces
son temas importantes que el Estado tiene que tratar de ver cómo se puede superar esta brecha en lo que es la asistencia técnica, en lo que es asesoría empresarial, porque ya hay que pensar que la agricultura no solamente debe ser una siembra a lo que piense el agricultor, sino hay que tratar de darle un carácter empresarial para que pueda obtener mejores créditos, pueda obtener mejor rentabilidad y pueda ser un producto mucho más rentable para todo. Otro problema y otra brecha que considero que se debe tratar es el acceso al financiamiento. El agricultor hoy día, después de que desapareció el Banco Agrario, no tuvo una banca de fomento, tiene que acceder a créditos en financieras o a veces fuera del sector para poder conseguir dinero y poder seguir sembrando. Entonces, ese es un tema importante. Hoy día tenemos Agrobanco, pero no está llegando, creo, a todos, ¿no? Tenemos el programa que fue Agroperú por el tema de la reactivación por el COVID, ha llegado a una parte de agricultores, está destinado a agricultores hasta 5 hectáreas, pero me considero que los montos que están dando son muy pocos, ¿no? Hasta un tope de 20.000 soles, sin garantía hipotecaria y 30.000 con garantía hipotecaria, que considero que debería ampliarse, y también la forma de pago, ¿no? Porque si tenemos que a las empresas en Reactiva Perú les han dado hasta un año muerto, entonces al agricultor también debe dársele un trato similar, porque no hay que pensar en el agricultor simplemente como el que siembra, sino hay que pensar que es una pequeña empresa o una microempresa que produce y produce por sí sola, y da algo más importante, ¿no? Que es la comida para el pueblo. Entonces, esos son factores que hay que irlos analizando. Otra brecha que considero que, y ahí coincido mucho con Jesús, que es que el gobierno debe incidir más en el tema de línea. Tenemos que tener una calidad de semillas que permita productos de calidad. Tenemos que ver que esa parte tan importante de la siembra, que es tener una semilla de calidad, se dé por completo. A veces las semillas, tuvimos el caso en Arequipa del nematode que malogró pues, todo el cultivo de ajo. Hasta hoy día se mantiene en algunas zonas. Entonces, para eso necesitamos que el Estado impulse el desarrollo de estos laboratorios de semillas, que nos den semillas certificadas, que nos den calidad y que también nos permita mejorar nuestra producción y ser competitivos y tener pues, un nivel de producción alto. Yo creo que esos son brechas que por lo pronto se podría ir tratando, se podría ir analizando. Coincido con las ponencias de Jesús y de Uber, en el sentido de que el Estado definitivamente no tiene una política agraria. No tenemos un norte como ministerio, las instituciones han venido a menos. Hoy en día no tenemos modelos de asociativos en provecho, cuando el Estado podría promover que de repente las grandes empresas agroexportadoras sumen a pequeños agricultores a su modo de producción, a su mercado, para que se produzcan con ellos y se produzcan asociaciones mucho más rápidas y mucho más efectivas que simplemente lo que hoy día estamos viendo, que el Estado nos da un marco teórico, pero no en realidad fundamental. Entonces, considero que hay muchas aristas que tratar, pero creo que podemos empezar viendo los temas que en común estamos tratando, ¿no? Sería interesante elaborar un buen documento sobre qué queremos que conste de esta política agraria. Además, hay temas relevantes como es el mercadeo. Nosotros tenemos un déficit muy grande en la forma de comercialización. El agricultor produce y está a merced del que le viene a comprar. A veces el intermediario gana mucho más que el agricultor, que demora 5 o 6 meses en producir, que el que simplemente viene, lo compra y lo puede vender ganando márgenes muy superiores a lo que le cuesta al agricultor. Entonces, hay varios temas, varias aristas que creo que podemos ir analizando estos viernes agrarios. Entonces, es importante establecer cuáles van a ser las prioridades que vamos a tener que plantear. Hoy en día tenemos un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno será elegido para que empiece el 28 de julio,
pero sería interesante ya nosotros tener documentos que podamos decirle a quien esté en el Ministerio de Agricultura, mira, tenemos esta realidad, no podemos hablar de la realidad de todos, pero empecemos a hablar, ¿no?, de nuestra región, podemos plantear. Hoy día vemos que el gobierno regional, a veces hasta las municipalidades, están haciendo labores que le competiría al Ministerio de Agricultura, ¿no? Vemos que las municipalidades a veces hacen los canales, hacen las vías, que son temas que en realidad deberían ser parte de la política agraria que debería tener el país. Entonces, es importante que todos tengamos una seguridad alimentaria que es producto del campo. Entonces, necesitamos que el Estado nos dé a nosotros como agricultores, nos dé una seguridad en la forma de trabajo, nos dé una seguridad en la venta de nuestros productos, porque a veces tenemos que lo que se siembra no alcanza para pagar la cosecha o para pagar los jornales, que ese es otra parte fundamental. La mano de obra es demasiado cara, pero aún así siempre se produce y siempre se tiene que trabajar. Entonces, hay muchas aristas, como digo, debemos empezar y tratar de centrar en algunas. Me parece interesante el tema de la reconvención, me parece interesante hacer un planteamiento para que un ministerio tenga pues una idea de qué hacer, siquiera a mediano plazo. Empecemos por ahí. Y creo que nosotros, como institución representante de la agricultura en Arequipa, podemos dar algunos lineamientos, podemos aprovechar que tenemos la cercanía a la universidad, tenemos la cercanía a ingenieros, a los agricultores a la mano, para poder empezar a hacer un documento que nos permita llegar a los que van a ser los futuros gobernantes del país y decirles, ¿no? Esto es lo que pasa y esto es lo que queremos. Entonces, interesante, y por eso agradezco y reitero mi agradecimiento a la universidad por permitirnos participar en estos foros, y vamos a seguir adelante y vamos a seguir participando, ¿no? Muy agradecido. Muchas gracias, el ingeniero Carlos Bustamante, por su presentación. Estamos en Ventana Agraria, nuestro primer programa, estrenando hoy viernes 16 de abril. Una nueva producción, un nuevo espacio para hablar de la agricultura. Un programa que sale desde Arequipa para todo el mundo, especialmente para la macrorregión sur y en sí para todo el país. Así que compartan la transmisión todas las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales. Le vamos a dar el tiempo ahora a Daniel Lozada, hombre de la casa, hombre vinculado a la agricultura. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Eric, muy buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Jaime. Y realmente felicitar esta iniciativa de la Universidad San Martín de Porres, filial sur, por darnos a los agricultores una plataforma de diálogo, de debate y de construcción, sobre todo en esta coyuntura tan difícil por la cual atraviesa nuestro país. Realmente tener este foro va a servir como base para forjar liderazgos en nuestro sector que tanto necesitamos. Agradezco las brillantes intervenciones del ingeniero Huelva Livia, de nuestro amigo Jesús Díaz, y la tuya, Carlos, que definitivamente da un diagnóstico de la situación actual de nuestro amado sector agrario, el sector que da tantos puestos de trabajo, el sector que genera tanta riqueza, tanto alimento, sobre todo en esta coyuntura. Y según muchos analistas, esta es una década en la cual nosotros vamos a tener un rol preponderante, en la cual nosotros como agricultores y ganaderos vamos a tener como proveedores de alimentos la posición mejor en las cadenas productivas y de rentabilidad en la economía global, no solamente hablo de Arequipa ni del Perú. Vemos hoy cómo los minerales están alcanzando precios históricos. El cobre ha superado los $4.000 la libra, el oro y la plata están con precios expectantes, que todavía falta definir la gran suba que esperemos tengan debido a esta grave coyuntura de las monedas fiduciarias, que definitivamente la hiperinflación las va a devorar. Dando este macro diagnóstico, yo quiero discrepar de las posiciones anteriores, porque en nuestro país lamentablemente nos hemos acostumbrado a depender mucho del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado ha tenido un rol preponderante en el desarrollo de nuestro sector,
muchas veces, como lo sabemos los regantes, de manera ilegal, abusando del derecho que tenemos los agricultores en nuestras instituciones de riego, que son privadas, están siendo totalmente reglamentadas y manejadas por leyes que vienen verticales del gobierno de turno. Y por eso yo he dividido mi posición en tres partes. Primero la parte política, que es muy importante. Como nos expuso Carlos, el ingeniero Uber y nuestro amigo Jesús, vemos que la debilidad institucional que el agro soporta y tiene hoy día es uno de los factores importantes de nuestra crisis. Vemos que las únicas instituciones con financiamiento, con plata, con recursos para poder operar son las juntas de usuarios, las juntas de regantes, que lamentablemente, como ya lo dije, están manejadas por el Estado y a través de leyes, a través de decretos, pretenden y han gobernado y siguen gobernando la institucionalidad de nuestra fuente de recursos más importante y manejo de recurso vital para nosotros, que es el agua. Por eso el fortalecimiento de las juntas de una política de nosotros, los agricultores, presionando al Estado, es muy importante. Las juntas son el corazón de cada asentamiento de riego, de cada distrito de riego, de cada comisión de riego, de cada junta y de cada cuenca. Realmente hemos visto cómo la regionalización ha destrozado nuestras cuencas. Vemos que un caso triste para nosotros los arequipeños, ver cómo el Valle Tambo se está secando por la absurda y fracasada regionalización que no permite a los puneños, no quieren los puneños y los cusqueños hacer una represa que beneficie a los agricultores del Valle Tambo en el uso del recurso más importante, de una manera egoísta, de una manera realmente ilógica. Y eso demuestra una falta de autoridad de los gobiernos centrales que no han sabido imponer el beneficio nacional sobre el beneficio individual, y al final de cuentas los cotos de corrupción que se han generado a través de la regionalización, que nos da resultados negativos y frustrantes. Vemos que es importante la planificación. No existe la planificación. Tenemos un Ministerio de Agricultura ausente, quebrado por la regionalización. Tenemos un ministerio que dicta unas normas y políticas que las gerencias regionales de agricultura hacen muchas veces lo opuesto, muchas veces lo contrario, muchas veces nada, como lo vemos en nuestra región Arequipa. Por eso es en la parte política donde se encuentra la fractura en nuestro sector, que es el símil de la fractura de la política de nuestro país, que lamentablemente la fracasada regionalización y absurda actualmente nos ha llevado a romper cuencas hidrográficas, a romper esquemas productivos añejos que dieron riqueza a nuestro país por muchos años. Creo que es redundante decir y mencionar la falta de políticas agrarias, la absurda derogatoria de la ley de producción agraria, sobre la base de un bloqueo de una carretera en Ica, que no hubo la autoridad para poner solución a este bloqueo absurdo, y de una manera exprese el gobierno de turno, el actual, de una ley agraria, una ley de producción agraria imperfecta, una ley que nos haga a los agricultores que queremos ser formales, que tenemos que ser formales, incrementó nuestros costos de más del 50% en cuanto a mano de obra, y el mercado laboral que se está formalizando, un mercado flexible, porque los agricultores no cosechamos ni sembramos todos los meses del año, tenemos fechas definidas para la producción, siembra y cosecha, tenemos fechas definidas para cada labor cultural, lo cual definitivamente esta ley de promoción, entre comillas, nueva ley, la ha quebrado, incrementando nuestros costos. Y sobre todo los ganaderos, porque ahora todos los agricultores que pretendemos formalizarnos, que pretendemos seguir la formalidad,
que es valiosísima, que nos permite acceder al crédito, que nos permite acceder a los beneficios de la, repito, de la formalidad, vemos ahora que los costos han incrementado, la informalidad ha aumentado demasiado. Ahora vemos que la mano de obra es mucho más informal que antes. El sueño que hubo de formar cooperativas de trabajadores, lamentablemente fue más que un sueño. El otro punto en el cual he partido mi intervención es en la parte de mercado. Definitivamente hay un mercado externo y un mercado interno. El mercado externo es un mercado rico, un mercado, como decimos muchos de los agricultores pequeños y medianos, un mercado que paga en dólares, un mercado que tiene también las inseguridades y los vaivenes del mercado interno, porque la producción de alimentos frescos en el mundo tiene el mismo comportamiento en Arequipa, en Chihuahua, en Tiabaya, en Santa Rita, como lo tiene en el mundo entero. El arándano, que fue un cultivo muy rentable, por el cual se pagaban más de $17 el kilo, hoy día está alcanzando precios pre-pandemia de $3, de $2, post-pandemia, que es el efecto que ha catalizado y que tenemos que aprovechar los agricultores por la mayor demanda de alimentos frescos, verduras, frutas y vitaminas naturales, tenemos un precio de $5 o $6. Definitivamente los costos de producción de arándano andan por ahí, por su alto uso intensivo de mano de obra. Dentro de la parte de mercado, no podemos dejar el mercado interno sin analizarlo. El mercado interno tenemos que formalizarlo. No tenemos los agricultores por qué seguir sufriendo el abuso del Estado, el olvido del Estado, como yo lo digo en muchas intervenciones, mirándonos como los pobrecitos del barrio, que no podemos ser formales, que no podemos usar del crédito fiscal, que no podemos dar a nuestros trabajadores seguro social de salud, vacaciones, CTS, como lo permitió la ley de producción agraria, que repito fue absurdamente, injustamente derogada. Vemos que el mercado interno, con el experimento que se hizo fallido del mercado mayorista de Santa Anita, donde debimos los productores estar presentes organizadamente con nuestros productos, falló y de nuevo caímos en las redes de los comerciantes, de los especuladores, que como decía Carlos, han lucrado y lucran del trabajo nuestro y se llevan la gran rentabilidad, dejando a nosotros a veces ni con dinero para pagar los costos de cosecha. ¿Dónde está PROMPERÚ? ¿Dónde están las embajadas? ¿Dónde está Proinversión? Proinversión, el 2019-2020 no ha gestionado ningún proyecto, ninguno, y nos cuesta alrededor de $30 millones al año. ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué burocratizar más el Estado? Necesitamos menos Estado, pero un Estado más eficiente, un Estado que controle los monopolios, un Estado que controle que los mercados funcionen en libertad, un Estado que controle que los derechos de los productores agrarios sean respetados y que el desarrollo económico no sea entorpecido por tantas leyes y normas que se incumplen. Por ejemplo, un exportador, me había tocado, un 25 o 27 de diciembre, tienes que mandar tu cebolla, despachar tu cebolla en el puerto de Hilo o en el puerto de Callao, pero no hay SENASA. SENASA trabaja horario de oficina y de lunes a viernes. Este tipo de imperfecciones tenemos que corregirlas. Definitivamente si queremos ser un país competitivo. Y otro punto importante, el tercer punto y último de mi exposición, es el tema del agua. No hay agricultura sin agua, no hay vida sin agua. El agua es el recurso más importante para la vida en el planeta. Y el agua, tuvimos mucha esperanza, mucha ilusión, los agricultores, cuando se creó la Autoridad Nacional del Agua, el ANA,
para tener un uso eficiente, un uso promotor, un uso que genere riqueza de este recurso tan importante, que en el Perú, gracias a Dios, abunda. Cometemos latrocinios de botar miles de millones de metros cúbicos de agua dulce al mar en un planeta con un cambio climático que va a arrasar muchos países y zonas de la geografía mundial. El ANA se ha convertido en un ente burocrático, en un ente que solamente se ha engordado per se y no brinda ningún servicio para el desarrollo de la vida en nuestro país, de las ciudades, de la agricultura, de la industria, de la minería, de ningún sector. El ANA realmente yo no sé para qué sirve. Tenemos una tarea urgente, muy urgente en la coyuntura global, como repito, que es la siembra y cosecha de agua, que ha sido totalmente, no sé si despreciada, anulada, ignorada por los gobiernos de turno. La siembra y cosecha del agua para nuestro país es importantísima, porque es la única manera de cuidar y preservar la cantidad y calidad de agua que tenemos, evitar que hayan tantos huaicos, evitar que tengamos agua en cuencas inestables, porque la única manera de generar estabilidad en nuestras cuencas es forestarlas. Y forestar es rentable, es muy rentable. El Perú, con tanta, como decían los expositores que me antecedieron, con tantos recursos y climas y especies forestales nativas e importadas para producir industrialmente madera, es ridículo y penoso que estemos como estemos, comparándonos con Chile, una franja desértica, una franja que solo explota de Santiago para el sur y es uno de los primeros exportadores de madera del mundo, y nosotros no podemos. Eso definitivamente nos llama la atención y personalmente causa mucha pena y mucha decepción. Y seguir viendo cómo en el desierto, en la cabecera del desierto de Atacama, comprobamos que estas famosas huacachinas, contaba el ingeniero Valdivia que habían 12 huacachinas y Jesús en la zona de La Joya, Vítor, en el desierto tener ese tipo de lagunas, porque la napa freática por sobreriego y mal uso del riego se ha elevado tanto que afloran. Realmente es cosa de locos. Es cosa de locos. En un país, en un mundo donde el agua tiene que ser utilizada de una manera científica, especializada, por la alta rentabilidad que nos puede brindar el agua, que tengamos ese tipo de manifestaciones naturales tan penosas y vergonzosas. Yo termino mi exposición haciendo un llamado a la acción, más hechos y menos palabras. Tenemos que actuar gremialmente con mucha fuerza, porque los tiempos políticos que se avecinan no van a ser fáciles. Los tiempos del cambio climático que ya estamos sufriendo van a complicarse mucho más y no tenemos planes de contingencia locales, regionales y mucho menos nacionales para enfrentarlos. Tenemos que, como empresarios independientes, porque cada agricultor es un empresario de lujo, porque no hay ningún empresario que someta a tanto riesgo al capital como los agricultores. Con esto yo termino mi intervención. Reitero mi gratitud a la universidad, a la Sociedad Agrícola de Arequipa, institución centenaria que ha sobrevivido a tanta desgracia que ha ocurrido en nuestro sector agrario, y felicitar a nuestro amigo Jaime Mujica por esta iniciativa y sobre todo al equipo tan profesional que hace que esta ventana agrícola, esta ventana del sector agrario llegue a nosotros. Gracias Eric, gracias Lorena por el profesionalismo.
Muchas gracias. Señor Rosada, por esas palabras y el análisis correspondiente. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Hay una pregunta para el ingeniero Uber Valdivia. Nos indican lo siguiente. ¿Y considera usted que existe la tecnología necesaria para afrontar los diversos problemas y el olvido del Estado, ¿no?, para el sector agrícola, considerando que en las comunidades campesinas alejadas, ¿no?, todavía se trabaja con herramientas de mano para cultivar la tierra? Ingeniero Valdivia. Una característica de nuestra agricultura es que estamos de espaldas a la innovación tecnológica. Hay muchos aspectos, aparte de las herramientas, por ejemplo, el uso de semillas que los amigos han difundido. Nadie va con una propuesta de decir, usa esta semilla. Por ejemplo, usa la semilla de maíz. Pero aquí tienes el INEA o la Molina, te produce esta semilla. Únicamente ir con ese mensaje, tienes 20 o 30% de incremento de producción, únicamente con ese mensaje. ¿Y cuánto te ha costado? Poco o nada. O sea, al margen de las grandes inversiones en proyectos, únicamente llevando ese tipo de información. Únicamente, por otro lado, la parte de mecanización es un poco complicada en la parte andina por pequeñas parcelas, pero algo de que lo he dicho, Daniel, enfatizo, la siembra y cosecha del agua. 2 meses de estiaje, así como lo sufrimos en los valles, en el caso de Valle de Tambo, Yauca, Carabelí, creo que también en la parte alta sufren porque el ojo de agua, el manantial, se seca agosto, septiembre. Pero si hay una siembra del agua, no es muy complicado. El arte de la siembra del agua es buscar que el agua de lluvia se retenga mayor cantidad en la parte alta. Y para eso tenemos la forestación, la zanja de infiltración, incluso pequeños reservorios, que está ausente y la inversión no es muy alta. Entonces, el tema es repetido, no hay ayuda del Estado. Y no hablo de grandes inversiones, son pequeñas inversiones. Por eso es lo que duele más de que ni siquiera hay una mirada a las zonas donde realmente requieren un apoyo. Bien, muchas gracias, ingeniero Uber Valdivia, por responder a esa pregunta. Nos traslada una pregunta para el ingeniero Carlos Bustamante y está relacionada al transporte del uso que hacen pues los agricultores, sobre todo de las provincias donde es camino accidentado y que se les dificulta muchas veces el llegar a otros mercados y les genera pérdidas. Nos preguntan básicamente qué propone usted respecto a la mejora del transporte. Esta es una pregunta que viene desde Arequipa, desde la provincia de Castilla. ¿Qué propone para que mejore la agricultura, pero desde el transporte? Que es un desafío. Bueno, como bien lo dice, la pregunta es un desafío, ¿no? Como lo dije, hay grandes brechas en infraestructura, no solo infraestructura, digamos, a nivel de lo que puede ser canales o infraestructura de riego, sino de vías. Si tuviéramos vías más adecuadas, podríamos tener productos mucho más rápidos, pero aparte de eso, la propia geografía de los lugares, hay sitios donde definitivamente no hay carretera y se traslada a lomo de mula o de las mismas personas que lo tienen que sacar el producto hasta una zona donde pueda haber un tipo de transporte, ¿no? Definitivamente es un desafío que el Estado tiene esa gran deficiencia en lo que es infraestructura vial, que si tuviéramos un poco más de presencia del Estado en todos los sectores, básicamente si hablamos de Caylloma, hablamos de zonas altoandinas y Arequipa, tendríamos pues mejores vías y mucho más fácil el acceso. Es un tema que por ahora considero que va a pasar un buen tiempo hasta que podamos tener un desarrollo adecuado. La forma como lo estamos viendo es que no hay que estar de espaldas a la tecnología, ¿no? De repente podemos, si no tenemos el acceso pues, a una vía, de repente tratar que la comunidad o que la municipalidad proporcione algunos aditamentos, que puede ser de repente un tractor, una carreta, que puedan entrar y salir de zonas así. Si no tenemos el acceso a la vía, hasta digamos, el terreno, lo que tenemos que tratar de ver es cómo facilitar ese traslado de los productos.
ese es otro tema que tenemos deficiencia, porque un producto llevarlo a lomo de bestia, en costales, se va a deteriorar, va a sufrir maltrato. Entonces, hay una serie de aspectos que van en contra del mismo agricultor, en contra del mismo producto, ¿no? Entonces, lo importante acá va a ser empezar a unir esfuerzos. Si es una comunidad, esa comunidad tendrá que empezar a trabajar juntos. La unión hace la fuerza. Entonces, si tenemos una comunidad que puede trabajar y puede establecer mecanismos para poder sacar su producto, enhorabuena. Si hay zonas donde se puede hacer, si es una zona que puede hacerse una zona carrozable, puede ser una vía carrozable, tratar de que las municipalidades, tratar de que el Estado lleguen ahí. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, tiene conocimiento de muchas zonas, tiene una serie de plan de desarrollos, pero ninguno se implementa, todo queda en letra muerta. Entonces, va a ser importante que las comunidades, que los agricultores empecemos a hacer gremio, empecemos a tomar fuerza, hagamos unión, sumemos fuerzas, no solamente entre nosotros, sino con las instituciones, pueden ser públicas o privadas, que nos permitan tener un mejor acceso. Ahorita hay zonas en que realmente no hay acceso, entonces la única forma es que se hagan estas uniones y se permita que tanto la entidad pública o la entidad privada lleguen y nos permitan salir. Lamentablemente, esa es una realidad no solo de Arequipa, es una realidad de casi toda la zona altoandina, ¿no? La deficiencia en carreteras, la deficiencia en caminos y la deficiencia para llegar a los mercados, porque un producto de repente es un poco perecible, va a llegar al mercado 2 o 3 días después y va a tener pues un deterioro, va a tener una merma en el peso. Entonces, son cosas que atentan contra todo lo que es la agricultura. Lamentablemente, esa es la realidad del Perú y lo que queremos acá simplemente es tratar de analizar estos problemas y tratar de darles una solución no inmediata, porque obviamente no lo vamos a poder, pero sí plantear los problemas y ya ir estableciendo cuáles son las prioridades que se puede tener y además dando, yo creo, una manera objetiva a las problemáticas en los diversos sectores que existen en Arequipa. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Y tenemos una última pregunta para el señor Daniel Lozada. Justamente él hacía referencia de que los agricultores son empresarios, manejan un capital, administran ciertos recursos, y la pregunta justamente nos viene por ese lado. Nos dicen, ¿qué se puede hacer para capacitar? Pero en el tema de finanzas, nos dicen que hay una necesidad en capacitación para justamente mejorar esta administración y obviamente tener una mejor ganancia, que es lo que todos quieren cuando trabajan sus cultivos. Señor Daniel, ¿qué podríamos sugerir para mejorar la capacitación? Su audio. Gracias por la pregunta. Definitivamente ahí se nota la labor de la institución que tiene que servir para difundir las políticas nacionales, que como ya dije está quebrada con la regionalización, porque lo vemos, la política nacional dista muchas veces de la política y del abandono que los gobiernos regionales en todo nuestro país someten al sector agrario. Mira, efectivamente la tecnología, como ya se dijo, es importantísima para el desarrollo. La tecnología de riego, que es la más importante, es vital. La información de mercado, la información de climas para poder planificar cultivos es estratégica, importante, y lamentablemente en nuestro país la tenemos. Senami funciona, ahí tiene información diaria, información estadística de muchas décadas atrás, curvas. El ANA tiene información de cuencas, de agua, de volúmenes, pero lamentablemente no llega al agricultor.
No llega porque la digitalización del Estado es nula. ¿Qué peón del campo, qué agricultor no tiene ahora un teléfono inteligente? No llega la información. Tú, para hallar el nivel de represas, de algunas represas, tienes que simplemente entrar a la página de Autodema y entrar al link donde te informa el volumen de cada represa en tiempo real. Pero ¿qué difusión de esos mecanismos existentes hay? Ninguno. Es la ausencia, que ya es repetida en este evento de Estado, del Ministerio, de las instituciones sectoriales destinadas a cubrir este rol tan importante. Y yo creo que ahora, y más que nunca, la labor de los privados está teniendo un rol importante en la difusión de semillas, en la difusión de agroquímicos, en la difusión de oportunidades que tenemos en los mercados, que llega a nosotros, a los agricultores de todas las zonas agrícolas del Perú, gracias a la libertad que tenemos aún para acceder a diferentes tipos de productos, la libertad de mercado en la cual gozamos. Ese es el diagnóstico, lamentablemente limitado, el cual estamos atravesando actualmente en información que es tan importante. Gracias por su participación y esa respuesta, y vamos a cerrar esta primera transmisión de Ventana Agraria con las conclusiones del doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, reiteradas buenas noches. Buenas noches, Lorena, y definitivamente creo que ha sido un panel que nos ha permitido ver de una manera clara la problemática de la agricultura. Para mí, Uber realmente, yo creo que antes que ingeniero es un maestro. Y definitivamente las cifras que él ha mostrado son sumamente objetivas de una verdad que queremos ver segmentada, queremos ver por partes. Acá hay una situación real que es el despoblamiento del Ande. Y el despoblamiento del Ande empezó desde la ley de la reforma agraria. Ahí empezó la agricultura a despoblarse el Ande y a migrar de ese 75% de población que está dedicada a la agricultura, pasó a convertirse progresivamente en población rural, por una parte. En segundo lugar, la desatención del Estado absoluta. Miren que del presupuesto nacional, a nivel nacional, 1.7 solo se dedica, y por eso decía de Uber, ¿no?, la contundencia de sus cifras. 1.7 solo se destina a la agricultura. Y a nivel de Arequipa, 1.5. Y de ese 1.5 que se destina a la agricultura del presupuesto regional, está en defensas ribereñas y están destinadas a la provincia de Caylloma. Pues estoy hablando de calidad de gasto. Entonces, definitivamente, yo creo que el Estado o no quiere ver o no se da cuenta de que uno de los sectores prioritarios y que garantiza, lo que decía Carlos, la seguridad alimentaria es el sector agricultura. Y sin embargo, la marginación es evidente. Y es evidente a través simplemente de lo que destinan del presupuesto a la agricultura. En segundo lugar, otra cosa que es importante es que nos demos cuenta de lo que pasa en el PIA. De todos los proyectos de inversión agraria, no sé qué pasa con Arequipa. Porque estamos siempre olvidados o enfrentados a la realidad. Solo tenemos el Yanapuquio, el único producto que solo nos va a alcanzar al estudio. El ingeniero Uber Valdivia nos ponía la cantidad de represas que se encuentran postergadas y las producciones que tiene cada zona. Empezábamos de Iruro, Antascocha, ¿no?, que podrían realmente incrementar totalmente la producción de olivo, donde nosotros, como región Arequipa, tenemos más del 20% de la producción nacional. Y si no, veamos el caso de lo que ha significado Tacna, cómo realmente a través de un manejo tecnificado del agua de subsuelo logró convertirse prácticamente en uno de los paradigmas de lo que significa buen uso de la tierra y del cultivo. Entonces, definitivamente, yo creo que
es importante que nos demos cuenta de lo que significa la calidad de productos que estamos cultivando. Y eso va ligado directamente a lo que significa las represas. Es increíble que un valle tan productivo como Tambo no sea un valle no regulado. ¿Cuánto tiempo nos han engañado el gobierno con la represa? Primero fue Pasto Grande, que terminó siendo de Moquegua. Ahora tenemos Yanapugio, que otra vez no sé cuánto tiempo va a esperar el Estado para darle realmente productividad a uno de los mejores valles que tiene, o las mejores, yo le llamaría valles realmente que tiene el Perú. Lamentablemente, esa es la ausencia del gobierno. Bueno, y hasta ahí realmente la crítica al gobierno por no dar importancia realmente a lo que significa la agricultura como un sector prioritario para el desarrollo. Y ahora viene la parte de la autocrítica. ¿Qué estamos haciendo nosotros para lograr hacernos sentir? Y que si no quieren darse cuenta de la importancia que tenemos a nivel nacional, por lo menos se den cuenta de que si no se apuesta a la agricultura, prácticamente vamos a seguir realmente en esa inseguridad que tenemos actualmente. Decía Uber, se habla la ley de promoción a la mujer. La mujer fue la que creó la agricultura, históricamente lo sabemos. ¿Y qué oportunidades tiene realmente la mujer rural de poder hacer uso de esa ley que con tanta pomposidad la ha dado el gobierno? Pues ninguna. Entonces, definitivamente, creo que tenemos que analizar nuestra problemática sector por sector. ¿Qué se está haciendo en siembra del agua? El Coropuna cada vez pierde más hielo. ¿Qué estamos haciendo realmente por lo que decía Daniel, ¿no? ¿Cuánta cantidad de agua nosotros perdemos en el mar? Cantidades. ¿Qué hacemos por retener esa agua realmente para las épocas de estiaje? Nada. Y si entráramos a lo que significa el problema que analizaba Jesús, que somos minifundio, lamentablemente pues la productividad ha cambiado totalmente lo que es minifundio. ¿Qué pasaría si las parcelas de majes, en lugar de estar cultivadas de alfalfa, estarían cultivadas de palta? Y hubiera un sistema de apoyo del gobierno para hacerlas producir palta, o hacerlas producir arándanos, o hacerlas producir granada. Definitivamente la productividad cambiaría, y hasta cambiaría el esquema del proyecto Majes, porque definitivamente la productividad en el transcurso del tiempo ha ido cambiando, pero nosotros somos los encargados de siempre ponernos trabas. Por ejemplo, es increíble que nosotros en el Perú, el año pasado habíamos aprobado la ley de no uso de transgénicos, y prácticamente pongamos al agricultor a competir realmente en una situación de desventaja total, cuando definitivamente en casi todos los lugares del mundo se utilizan semillas mejoradas. Entonces, definitivamente yo creo que la problemática de nosotros es para llorar. Y es para llorar definitivamente porque por donde la toquemos, definitivamente o hay ausencia del Estado o hay ausencia nuestra. Y digo que hay ausencia nuestra, ¿por qué? Porque definitivamente creo que deben existir organizaciones agrarias realmente representativas, que no vayan al Estado a estirarle la mano, sino simplemente a reclamar el rol que les corresponde dentro de lo que es el Estado. Daniel hablaba de la ley de promoción agraria. ¿Cuánto representa realmente haber subido de 300 millones del PBI a 8.000 millones en producción agraria? Agroexportación. ¿Y qué pasa del otro 20% de agricultores que no están dentro de ese sector privilegiado? Ni siquiera han tenido la oportunidad de formalizarse. Y por lo tanto no han podido acceder ni siquiera a los créditos que da el gobierno. Entonces, definitivamente, yo creo que por donde vayan, vamos a encontrar siempre que la agricultura es un sector marginado. Y es marginado por parte del Estado y es marginado porque nosotros tampoco se reclama el lugar que debe tener dentro de la economía nacional. Entonces, por lo tanto, creo que en este primer programa que se está haciendo con la SADA, que es una organización centenaria de Arequipa, yo creo que la SADA debe retomar ese liderazgo totalmente y empezar a debatir nuestra problemática. No para mendigar que nos compren nuestra producción, sino para exigir nuestros derechos que tenemos en la sociedad. Y creo que somos uno de los pocos países del mundo donde la agricultura prácticamente está destinada a una economía de supervivencia. Por eso la mayoría de hijos de agricultores necesariamente buscan diferentes oportunidades y cada día vamos perdiendo los mejores cuadros que debían salir del campo. Si nosotros regresamos 30, 40 años atrás, pues sencillamente pues, el agricultor era
llevado a muchas partes del mundo por todo lo que significaba la experiencia y el know-how que tenía en sembrar muchos productos. Lamentablemente, muchos de esos cuadros hoy prefieren realmente buscar en otro sector un mejor beneficio. Entonces, yo lo que invitaría realmente a Daniel, a Carlos, a Uber, a que realmente se establezca una agenda y empecemos a analizar nuestra problemática punto por punto, para que ahora que estamos en época electoral lleguemos por lo menos a establecer las políticas adecuadas que deben manejarse dentro de la agricultura, para que no vengan solo a mendigar nuestro voto, sino vengan también a comprometerse con un sector que es fundamental dentro de la economía del Perú. Entonces, yo creo que este primer programa para mí ha sido bastante interesante, porque ha sido una radiografía bien clara de lo que actualmente está pasando con nosotros. Uber con cifras, y Carlos y Daniel y Jesús con la experiencia que tienen dentro del sector. Pero organicemos el debate y veamos que cada viernes que nos toque tratemos un sector, pero que nos lleve a conclusiones. Y las conclusiones que saquemos durante cada viernes nos permitan realmente constituir una agenda agraria que al final se constituya en un proyecto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque no solo parte la tecnología. La tecnología no va a solucionar el problema del agro, ni el crédito tampoco. Necesitamos mercado, necesitamos vías, necesitamos almacenamiento, necesitamos realmente hacer un proyecto de reconversión agraria que permita que nuestros agricultores puedan competir en igualdad de condiciones. Yo creo que ancestralmente la agricultura sí siempre es un orgullo que caracterizó a nuestra cultura, pero lamentablemente las condiciones en que nos han puesto ahora es simplemente de supervivencia. Y tenemos, a mí hoy día sinceramente he aprendido mucho y le agradezco a Uber, a Daniel, a Carlos y a Jesús, porque creo que han dado una cátedra de lo que es nuestro problema. Organicemos el debate, saquemos una agenda y planteemos un proyecto. Creo que es nuestra obligación. Y nosotros estamos para apoyarlos porque creo que es la responsabilidad que tenemos como academia. Gracias a Lorena y a Eric, porque definitivamente creo que han tenido muy buena iniciativa. Y a Daniel y a Uber, ¿no?, que han sido parte, y Carlos, integrantes de que este proyecto pueda cristalizarse hoy día. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, a usted por las conclusiones correspondientes. Y el próximo viernes en Ventana Agraria, un nuevo tema para el análisis y para el debate. Muchísimas gracias. Erich, nos vamos. Así es, señores. Buenas noches. Gracias a todas las personas que comentaron, que compartieron. El material queda en el canal de YouTube de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Buenas noches con todos. El próximo viernes con otra edición de Ventana Agraria.